Levanta tus manos. Levanten sus manos y díganle: estoy perdido sin ti, Señor. Estoy hambriento de ti, Señor. Hambriento de ti, Señor. Perdido sin ti. Vamos, díselo fuerte, Señor, estoy perdido sin ti. Hambriento de ti. Hambriento de ti, Señor. Hambriento de ti, Señor. Perdido sin ti, Señor. Perdido sin ti, Señor. Hambriento de ti. Vamos, iglesia, dile: estoy perdido sin ti, Señor. Perdido sin ti, Señor. Estoy hambriento de ti, Señor. Vamos, iglesia, dile: hambriento de ti. Perdido sin ti. Hambriento de ti. Estamos hambrientos de ti, Señor. Estamos perdidos en ti, Señor. Y hoy hemos venido, Padre, a buscar esa palabra. Esa palabra, Señor, que nos cambia. Te damos tantas gracias, Señor, por permitirnos hoy estar aquí en tu presencia. Gracias, Señor, porque no todos tuvieron esta oportunidad. No todos pudieron ver un nuevo amanecer hoy. No todos tuvieron las misericordias nuevas que tú nos das, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú nos permites hoy estar aquí. Hemos venido a escuchar tu palabra, Señor. Hemos venido hambrientos, Señor, buscando tu palabra. Tu palabra que es la que nos cambia, Señor, la que nos transforma. Hoy hemos venido, Señor, buscándote, Padre. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que donde dos o más están reunidos en tu nombre, tú estás ahí presente, Señor. Y hoy sabemos que tú hoy estás aquí entre nosotros y que tu palabra nos va a cambiar, Señor. Y hoy te pido, Padre, que me uses como un instrumento, Señor. Que sean tus palabras las que salgan de mi boca. Que los textos que se digan, Señor, sean los que tú quieres que esta iglesia vea. Gracias, Padre. Gracias por darnos la oportunidad de estar aquí, listos para escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por poner en nuestro corazón ese deseo, Señor, de venir a escuchar tu palabra. De dejar todo a un lado y ponerte a ti primero, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos recompensarás. Porque hoy te ponemos a ti primero, Señor. Tú eres nuestra prioridad, Señor. Estamos hambrientos de tu palabra, Padre. Te damos tantas gracias, Señor. Gracias. En el nombre de tu Hijo Jesús. Y todos decimos un fuerte amén. Gloria a Dios. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor? Gloria al Señor. Gracias al Dios por este día. ¿Qué les parece si antes de tomar su lugar saludan a alguien que no haya venido con ustedes? No saluden a la esposa o al esposo. Busquen a alguien que no conozcan o a alguien que no haya venido con ustedes y díganle: qué bueno que estás aquí. Me alegra verte hoy en la casa del Señor. Gracias por haber escogido Perdón y Amistad Denver para venir a alabar al Señor. Los jóvenes que deseen pueden pasar a su clase hoy con la hermana Laura. Pasen, por favor. Y saludamos igualmente a los que nos ven por internet. Gracias por conectarse como cada domingo. Gracias, hijo. Gracias. No sé si, Alex, si estamos transmitiendo. ¿Sí? ¿Todo bien? Perfecto. Gracias a todos los que se conectan desde la Florida, Vallarta, Dallas, España, algunas veces de Perú. Gracias por conectarse como cada
domingo. Amén. ¿Estamos listos para aprender? Yo quisiera que esta tarde, dándole gracias a Dios por sus vidas y gracias a Dios porque les permitió hoy estar aquí, quisiera que los sugieres me ayudaran. Tenemos unos libros que vamos a repartir, son libros de Pastor Ana y libros de el doctor Mike Murdock. Por favor, si los sugieres pudieran empezar a repartirlos, ellos pueden escoger el que quieran, es uno por persona, nada más désenlos, y si usted ya lo tiene y después lo quieren cambiar, pues se pueden acercar a la mesa de libros al final y ahí se lo pueden cambiar por algún otro que no tengan. Amén. Esa es una manera de decir gracias por estar aquí. Queremos que inviertan en sabiduría, queremos que estén siempre leyendo algo que los nutra y los haga crecer. Amén. Hoy vamos a ver un tema que va muy de la mano con lo que hemos estado viendo las semanas que han estado pasando. Hemos estado hablando acerca de la fe y Dios puso en mi corazón este fin de semana hablar acerca de los enemigos de la fe. ¿Por qué los enemigos de la fe? Porque bueno, así como nuestra fe aumenta por el oír y el oír de la palabra de Dios, de la misma manera nuestra duda, nuestra falta de palabra, nuestra falta de conocimiento hace que nuestra fe no crezca. Es por eso que el tema de hoy se llama los enemigos de nuestra fe y con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo vamos a ver algunos puntos de cuáles son los enemigos de la fe. Obviamente vamos a ir a las Escrituras, pero yo quisiera que hoy se fueran con la idea bien clara de que hay enemigos que atacan nuestra fe. Uno puede decir, Pastor Arturo, pues yo ya tengo fe, nada me puede hacer cambiar, perfecto. Pero vamos a ver en las Escrituras que aún personas que tuvieron en algún momento fe para hacer cosas hasta, si se podría decir, imposibles, por un momento de duda, por un momento de temor, su fe cambió. Su fe se puso en una situación en la que la duda o el temor hizo que su fe desapareciera en ese momento. Es por eso que es importante hoy, así como hemos venido viendo la importancia de la fe, cómo es que la fe incrementa en nosotros, qué es lo que podemos conseguir con la fe o con la confianza en el Señor. De la misma manera es importante que veamos qué es lo que ataca nuestra fe. Muchos podemos decir, bueno, Pastor Arturo, yo creo que ya mi fe está fuerte, hay áreas que tal vez necesito escuchar más de la palabra, pero hay áreas donde mi fe ya está bien cimentada. Muy bien, los felicito. Pero esto lo que vamos a hacer hoy día es demostrarles a ustedes qué es lo que puede hacer que su fe cambie o que su fe en algo que dice el Señor desaparezca. Es muy importante, les vuelvo a repetir, que estemos siempre atentos, porque mi pregunta para ustedes es, ¿qué es lo primero que piensan cuando se levantan en la mañana? ¿Piensan en las maravillas que Dios tiene para ustedes? ¿Piensan en las promesas que Él tiene para ustedes? ¿O lo primero que viene en la mañana a su mente es, ¿cómo voy a poder ahora lograr ganar un poco más de dinero? ¿Cómo voy a poder ahora hacer que tal o cual persona en mi familia vaya a la iglesia? Piensen en lo que ustedes traen a su mente en las primeras horas de la mañana. ¿Qué es lo que primero piensan? ¿Piensan en la palabra de Dios? ¿Piensan en lo que Dios dice? ¿O piensan en cualquier otra cosa? Muchas veces ponemos en riesgo nuestra fe, no intencionalmente, pero sí dejamos que entre a nuestra mente cosas que no ayudan al crecimiento de nuestra fe. Y hoy, con la ayuda de Dios, nuevamente, como les digo, vamos a ver algunos puntos para que ustedes puedan reconocer cuáles son los enemigos de nuestra fe. Amén. Uno de esos enemigos es la falta de conocimiento. Digan conmigo, la falta de conocimiento. Si la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, el no oír y oír la palabra de Dios, o no tener el conocimiento de la palabra de Dios, es un enemigo de la fe. Nosotros sabemos que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Quiere decir que el no oír la palabra de Dios o el no tener el conocimiento que nos da la palabra de Dios es un enemigo de nuestra fe. Si la fe viene a través del conocimiento de la palabra de Dios,
por el oír y el oír la palabra de Dios, entonces la falta de este conocimiento estorba e impide que lleguemos a tener la fe o la confianza que necesitamos. Ese es uno de los enemigos, no es el primero, salud, no está en ninguna orden, simplemente les estoy mostrando, de acuerdo a la Escritura, cuáles son algunos enemigos que podemos reconocer que atacan nuestra fe. Si yo sé que la fe viene por el oír la palabra de Dios, debo de reconocer y no simplemente decir, bueno, si no escucho la palabra de Dios, no va a pasar nada. Si hoy no leí mi Biblia, no pasa nada. Si hoy no voy a un servicio a escuchar la palabra de Dios, no va a pasar nada. Ahí estamos equivocados. El no escuchar la palabra de Dios, el no adquirir el conocimiento que da la palabra de Dios, es un enemigo de nuestra fe. Porque si la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, la confianza en Dios viene por el oír y el oír de su palabra, el no oír su palabra, el no adquirir su conocimiento, es un enemigo de nuestra fe. Porque si yo vengo solamente a los servicios de vez en cuando y escucho la palabra de Dios y obtengo un poco de fe al escuchar la palabra de Dios, todo lo que escucho durante la semana que no va de acuerdo a la palabra de Dios, va a hacer que lo poco que confío en el Señor, la poca fe que tengo en el Señor, se vaya para el monte. Porque lo que escucho va a influenciar más que lo que realmente he escuchado de la palabra de Dios. Es por eso que es importante que reconozcamos que la falta de conocimiento o la falta de la palabra de Dios es un gran enemigo a nuestra fe. Oseas 4:6, por favor, en la versión Dios habla hoy. Oseas 4:6 en la versión Dios habla hoy. Lean conmigo, dice, mi pueblo, otra vez, mi pueblo no tiene conocimiento, por eso ha sido destruido. Hasta ahí nada más. Otra vez, mi pueblo no tiene conocimiento, por eso ha sido destruido. ¿Quién es el pueblo de Dios? Digan nosotros. Aquí podemos ver que la falta de conocimiento, la falta de la palabra de Dios, nos lleva a hacer ¿qué? A ser destruidos. La fe o la confianza en el Señor y por consiguiente ver las promesas que Él tiene para nosotros, vienen por el estar escuchando la palabra de Dios. Por estar escuchando la palabra de Dios, yo obtengo las promesas que Él me ofrece, porque yo confío en la palabra de Dios. Estarás encima, no debajo. Serás cabeza y no cola. Pero si yo no escucho esa palabra de Dios, si yo no creo en esa palabra, si yo no confío en que Dios pueda hacer eso por mí, en cualquier trabajo donde yo esté y alguien me diga, ¿sabes qué? Por ser hispano no puedes llegar más que a ser un empleado, o no puedes llegar más que a ser, no sé cómo se dice en español, cuando uno es nada más labor, cuando uno nada más hace trabajos de chalán, obrero. Si uno no tiene la palabra de Dios donde dice que no serás, que serás cabeza y no cola, que estarás por encima y no por debajo, uno se mete en la cabeza la idea de que, ¿sabes qué? Porque soy hispano, hasta donde puedo llegar es hasta aquí y punto. Eso es todo lo que voy a llegar a hacer. Pero si uno tiene la palabra de Dios y la confianza en Dios, en lo que dice su palabra, va a hablar diferente. Yo puedo llegar a otro nivel en mi trabajo. Yo puedo llegar a hacer otra cosa en mi trabajo. Yo puedo ganarles en el área de mi empresa o en el área de mi trabajo a muchos otros que son americanos, que hablan inglés o qué sé yo. Jackie, por ejemplo, si ella conoce la palabra de Dios, puede decir, yo como real estate, yo puedo llegar a ganarle a cualquiera. Porque el ser mujer y el ser hispana no me limita a llegar más alto. Pero ella necesita saber la palabra de Dios. Luis, él puede decir, no, pastor, yo hasta, ¿cómo es? Chalán. Hasta Chalán no más puedo llegar.
Pero Luis, conociendo la palabra de Dios, y perdóname que los use de ejemplo porque obviamente ustedes han ido escalando en sus empresas. Conociendo la palabra de Dios, él puede decir, yo puedo llegar a ser regional, puedo ser gerente, puedo ser administrador, lo que ustedes se lo pidan al Señor de acuerdo a lo que dice su palabra, porque ustedes tienen fe o confianza en lo que la palabra de Dios dice. Pero si ustedes no conocen la palabra de Dios, si ustedes no tienen el conocimiento de lo que dice la palabra de Dios, ese enemigo los va a dejar, ustedes van a seguir siendo cristianos, ustedes se van a ir al cielo cuando ustedes pasen a mejor vida, pero su limitación va a ser que van a llegar solamente hasta donde conocen la palabra de Dios. ¿Amén? ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí se está entendiendo lo importante que es conocer la palabra de Dios? Porque si yo no conozco la palabra de Dios, yo no puedo pedirle a Él lo que su palabra promete que me va a dar. Entonces, si mi confianza en el Señor y mi confianza en pedirle a Él las cosas que Él me ha prometido, necesito saber qué es lo que Él me ha prometido para poder pedírselo. Necesito tener la confianza de que Él me va a dar lo que yo le puedo pedir de acuerdo a su palabra. Es importante que conozcamos la palabra de Dios. Es por eso que les decía que uno de los enemigos de nuestra fe o nuestra confianza en el Señor es la falta de conocimiento, la falta de conocer la palabra de Dios. Juan 8:32, por favor, en la versión Palabra de Dios para Todos, Juan 8:32. Entonces necesitamos conocer la palabra, necesitamos conocer la verdad acerca de la palabra de Dios, porque eso nos va a hacer libres. Conocerán la verdad y la verdad los hará ¿qué? Libres. Dígame si no es una esclavitud llegar a un lugar y solamente pretender que puedo ser chalán o, ¿cómo dijo hermano Alex? Obrero. ¿En inglés cómo se dice? Labor. No está mal, no digo que esté mal, pero si la palabra de Dios me dice que puedo llegar a ser mucho más, ¿por qué no conocer la palabra de Dios? Saber lo que la palabra de Dios dice acerca de mí, saber lo que necesito de aprender de la palabra de Dios para, según eso, pedirle al Señor y obviamente llegar mucho más alto. No estamos diciendo que está mal ese trabajo, pero no avanzas porque te gusta lo que haces o porque te falta el conocimiento para decir yo puedo llegar a tener otro nivel en mi trabajo o llegar a otra posición en mi trabajo. ¿Sí se está entendiendo? Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Oseas 6:3, por favor, en la versión Dios habla hoy. Oseas 6:3 en la versión Dios habla hoy. Miren qué interesante esta traducción. ¿Se animan a leerla conmigo? Dice, esforcémonos, digan todos, esforcémonos por conocer al Señor. ¿Cuántos de aquí nos esforzamos por conocer al Señor? No, Pastor Arturo, yo vengo de vez en cuando tengo tiempo en la iglesia a escuchar la palabra un poquito. Compro CDs cuando ya están a 50 centavos cada uno porque comprarlos a $1 es mucho esfuerzo. Esforcémonos por conocer al Señor. Esforcémonos por conocer al Señor. El Señor vendrá a nosotros tan cierto como que sale el sol, tan cierto como que la lluvia riega la tierra en otoño y primavera. Esforcémonos. Digan conmigo, necesito esforzarme por conocer al Señor. Miren esta traducción, palabra de Dios para todos, por favor. Para los que nos visitan por primera vez o no saben por qué estamos viendo diferentes traducciones, vemos diferentes traducciones porque es muy importante que realmente entendamos lo que la Biblia nos quiere decir. Y en esta traducción nos dice algo, si se puede decir, un poquito diferente a la primera. Dice, esforcémonos por conocer al Señor hasta estar tan seguros en Él como de que el amanecer llegará. Pregunta para ustedes. Cuando hoy se vayan a dormir, ¿están seguros de que mañana va a amanecer? ¿Cómo están seguros si no saben hasta mañana?
De repente van a dormir sus 8 horas, se levantan y sigue siendo oscuro. O no ha amanecido. ¿Cómo están seguros ustedes de que va a amanecer? Nadie sabe por qué. Pero todos estamos seguros de que mañana, cuando hoy termine el día, va a amanecer, ¿no es cierto? La palabra de Dios nos dice, esforcémonos por conocer al Señor hasta estar tan seguros en Él como de que el amanecer llegará. ¿Qué quiere decir con eso? Que hay que conocer tanto al Señor, hay que esforzarnos en conocerlo tanto. ¿Y cómo lo conocemos? A través de su palabra. Es tan importante que nos esforcemos en conocerlo tanto, pero tanto, que ustedes van a estar seguros de lo que Él dice, así como están seguros de que mañana va a volver a salir el sol. Aunque a algunos no les gusta la idea porque mañana es lunes y tienen que irse a trabajar, pero de que mañana va a salir el sol, va a salir el sol. De la misma manera como ustedes están seguros de que mañana va a volver a amanecer, y aunque a algunos no les guste porque tienen que irse a trabajar, mañana va a amanecer, va a ser lunes y va a salir el sol nuevamente, sin que ustedes hagan absolutamente nada. De la misma manera, debemos de esforzarnos por conocer al Señor de tal manera que estemos seguros de Él. ¿Seguros de qué? De lo que dice su palabra. Toda tu casa será salva, ya eres sano, yo abriré la ventana de los cielos y derramaré abundantemente sobre ti. Todas las cosas que el Señor dice, que a veces nosotros no las creemos, o no estamos seguros de qué va a pasar, o que dudamos que vaya a pasar, debemos de esforzarnos, digan esforzarnos. A ver, esfuércese un poquito más en decir, debemos de esforzarnos. ¿Esforzarnos a qué? A conocer al Señor. ¿Para qué debemos de esforzarnos en conocer al Señor? Para estar seguros de Él. ¿Seguros de Él en qué sentido? Seguros de Él en el sentido de que todo lo que nos dice, todo lo que nos promete, todo lo que la palabra de Dios nos dice que Él nos va a dar, lo va a hacer. Pero Él no lo va a hacer hasta que tú no estés completamente seguro de que lo va a hacer, de la misma manera en que tú estás seguro de que mañana va a salir el sol. ¿Cuántos realmente confían en Dios? De la misma manera en que están seguros de que mañana va a salir el sol. Enfoquémonos por conocer al Señor hasta estar tan seguros en Él como de que el amanecer llegará. Yo estoy seguro de que mañana va a amanecer. Mañana va a ser lunes, va a salir el sol nuevamente, va a empezar un nuevo día. De eso estoy seguro. Pero pregúntense ustedes, ¿cuántos de ustedes están seguros en el Señor? ¿Qué necesitamos hacer para estar seguros en el Señor? O confiar en el Señor, o tener fe en el Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Esforzarnos por conocerlo. ¿Qué es un esfuerzo por conocer a alguien? Pues, aunque no me guste, lo hago. ¿Cuántos se esfuerzan en ir a trabajar mañana lunes de la mañana a las 7 de la mañana? Algunos de ustedes se esfuerzan en ir a trabajar. De la misma manera en que nos esforzamos en ir a trabajar mañana en la mañana, esforcémonos en conocer al Señor. No de venir de vez en cuando a la iglesia, no de leer mi Biblia una vez al mes, no de escuchar en la radio, en mi carro una prédica de vez en cuando, no. Dice esforzarse. Hoy váyanse con esa palabra. Debo de esforzarme por conocer al Señor. Yo leí eso este fin de semana cuando estaba estudiando y dije, o sea, no es solamente venir a la iglesia, leer de vez en cuando mi Biblia. Debo de esforzarme por conocer al Señor. Requiere un esfuerzo el conocer al Señor. Pero tiene una
tiene un premio, tiene algo bueno para ti. Vas a llegar a conocerlo a Él y vas a llegar a estar seguro de Él. ¿Por qué necesito estar seguro de Él? Porque si no estás seguro de que lo que la palabra de Dios dice que va a pasar en tu vida, no va a pasar. Porque ya vimos el martes pasado que Dios no se mueve por tus sentimientos, por tu llanto, por tus pérdidas, por lo que sufras. Él se mueve por la fe que tengas en Él, por la confianza que tengas en Él. Si no lo conocemos, no podemos confiar en Él. Si no podemos confiar en Él, no lo agradamos, porque la fe es la única manera de agradar al Señor. Si no lo conocemos, no lo agradamos. Y si no lo agradamos o no lo conocemos, las cosas que Él promete para nosotros no van a pasar. ¿Sí se está entendiendo? Debemos de esforzarnos por conocer al Señor. ¿Esa es la palabra de Dios para todos? Nueva traducción viviente, por favor. Miren lo importante que es tener diferentes traducciones. Estamos hablando acerca de los enemigos de nuestra fe, para los que acaban de llegar. Los enemigos de nuestra fe. ¿Por qué es importante conocer los enemigos de nuestra fe? Porque así como es importante que conozcamos que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, así como debemos de saber que la fe o la confianza en el Señor viene por el estar oyendo constantemente su palabra, mi confianza en Él, mi confianza en lo que Él dice, de la misma manera hay enemigos que atacan mi fe. Y uno de esos enemigos es la falta de conocimiento. En Oseas 6:3 dice, oh, si conociéramos al Señor, esforcémonos por conocerlo. Él nos responderá. ¿Por qué necesito que Él me responda? Porque si clamo a Él, ¿quién no quiere que Él le responda? Oh, si conociéramos al Señor, esforcémonos por conocerlo. Él nos responderá. Tan cierto como viene el amanecer o llegan las lluvias a comienzos de la primavera. Ahí está comparando cómo nuestra confianza en el Señor debe de ser de tal manera, de la misma manera en que nosotros estamos 100% seguros de que mañana va a amanecer nuevamente, va a salir el sol nuevamente. De la misma manera en que ustedes están 100% seguros de que mañana va a empezar un nuevo día, debemos de estar 100% seguros de que si buscamos al Señor, si lo llegamos a conocer y llegamos a confiar en Él, vamos a tener la misma confianza que tenemos de que mañana va a amanecer un nuevo día. Amén. ¿Cuál fue el primer enemigo de nuestra fe? No están en orden, pero ¿cuál fue el primero que les dije? La falta de conocimiento. Por eso dice ahí, esforcémonos por conocerlo. La falta de conocimiento es un enemigo de nuestra fe. Si no conocemos al Señor, no podemos confiar en Él. Si no confiamos en Él, si no tenemos fe en lo que dice su palabra, no podemos avanzar a ningún lado. Otro enemigo de nuestra fe es la duda. La duda. La duda es el mayor ladrón, de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. La duda es el mayor ladrón de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Mateo 15, del 25 al 31, en la versión Dios habla hoy, por favor. Mateo 14, del 25 al 31, en la versión Dios habla hoy. La duda es otro enemigo de nuestra fe. ¿Por qué estamos viendo los enemigos de nuestra fe? Porque hemos estado viendo las últimas semanas cuál importante es la fe o la confianza en el Señor. Mi fe o mi confianza en el Señor es muy importante. Por consiguiente, debo de conocer cuáles son los enemigos que tengo que pueden atacar mi fe. Mateo 14, 25 dice, a la madrugada
Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Después de que el Señor Jesús había estado reunido con los apóstoles, Él les dijo, vayan avanzando ustedes, súbanse al barco, yo los alcanzo por ahí. No les dijo cómo los iba a alcanzar, simplemente les dijo, yo los veo luego. Entonces ellos tomaron un barco y empezaron a avanzar en el agua, y en eso pasa lo siguiente. Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo. Un fantasma. Número 27. Pero Jesús les habló diciéndoles, calma, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió, Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Vamos a detenernos un momento ahí. ¿De dónde venía Pedro? De estar con el Señor Jesús. Había estado escuchando al Señor Jesús. Había visto lo que el Señor Jesús había estado haciendo. Él tuvo la confianza en que si él le pedía al Señor Jesús algo, lo podía hacer. ¿Sí están junto conmigo? ¿Por qué? Porque él venía de ver lo que el Señor Jesús había estado haciendo. Había estado curando enfermos, resucitando muertos. Había estado haciendo muchos milagros donde Pedro había podido ver el poder del Señor Jesús. Entonces Pedro le respondió, Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Sube el 28 otra vez, por favor. Entonces Pedro le respondió, Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. ¿De dónde sacó Pedro esa loca idea de decir, voy a caminar sobre el agua? Tenía confianza en el Señor. Lo veía él caminando, le dijo, ¿eres tú? Si eres tú, dime y yo voy junto contigo. Él confiaba en el Señor Jesús, ¿no es cierto? ¿No es cierto? O nada más de loco le dijo, haz que yo también camine sobre el agua. Él confiaba en el Señor Jesús. Había estado caminando con el Señor Jesús, había estado viendo los milagros que el Señor Jesús hacía. Entonces él se animó a decirle, Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Número 29. Ven, dijo Jesús. El Señor Jesús dio una orden, ven. ¿Qué hizo Pedro? Pidió algo. A eso me refiero cuando les digo, ustedes deben de conocer la palabra de Dios para saber qué es lo que le pueden pedir al Señor. Señor, tu palabra dice que no seré cola sino cabeza. ¿Puedo pedir eso, Pastor Arturo? Pues la palabra de Dios dice que eso eres. ¿Lo puedes pedir? No todos están seguros. ¿Lo puedes pedir? ¿Qué significa eso en tu caso? No sé, cada uno es un caso diferente. Cada uno es un caso diferente. Pero nuevamente, el caso de mis dos hermanos, la parejita. Luis puede decir, en la posición que estoy contento, pero quiero llegar a ser más alto. Quiero llegar a ser jefe de todo Denver. Serás cabeza y no cola. Hermano, tú lo puedes pedir, pero necesitas saber lo que dice la palabra de Dios. Y aquí puede decir, Pastor Arturo, yo quiero ser la mejor vendedora de mi compañía. ¿Está mal pedir eso? Serás cabeza y no cola. Y aquí puede ir más allá de eso. Quiero decir, quiero ser la mejor vendedora de todo Denver. ¿Estás soñando? No, es lo que la palabra de Dios dice que puede ser. Pero la falta de conocimiento es lo que no ayuda a tu fe o tu confianza en el Señor. Obviamente, para pedirle eso al Señor, tienes que confiar en Él. Si no confías en Él, no crees que Él lo pueda hacer, simplemente no lo pides. Acá vemos cómo Pedro confió tanto en el Señor Jesús que se animó a pedir algo que era imposible: caminar él sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. ¿Por qué es importante estar escuchando y escuchando y escuchando la palabra de Dios? Porque tu fe se mantiene en un nivel, en un área, en un lugar.
tu falta de conocimiento o tu falta de escuchar la palabra de Dios te lleva a que te pase lo que le pasó. Perdón, acaba de entrar alguien para allá, niños. Pastor Arturo está predicando y está mirando que tu falta de confianza en el Señor o tu falta de fe en el Señor te puede llegar a que te pase lo que le pasó a Pedro. Tú puedes decir, yo conozco la palabra de Dios, yo sé que puedo ser cabeza y dejar de ser cola, pero si empiezas a dejar de escuchar la palabra de Dios y te empiezas a dejar llevar por las circunstancias, por lo que ves, por lo que oyes de otras personas que van en contra de la palabra de Dios, te puede pasar esto. Ven, dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Ahí estaba Pedrito caminando en el agua. ¿Cuánto caminó? No dice. Pero que caminó, caminó. Si no dijera ahí, Pedro bajó de la barca y se hundió. No dice eso. Dice, Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. ¿Cuánto caminó? No sabemos. Pero de que caminó, caminó. De que tenía la confianza para pedirle al Señor Jesús algo imposible, la tenía. De que lo pidió, lo pidió. De que pasó, pasó. ¿Sí están todos conmigo? Él tenía la confianza en el Señor Jesús para pedirle algo, se lo pidió, el Señor Jesús se lo dio, pero empezó a caminar sobre el agua. Pero al notar la fuerza del viento, digan, al notar la fuerza del viento. Pero al notar de que alguien habla mejor inglés que tú. Pero al notar de que alguien tiene mejor apariencia que tú. Pero al notar de que alguien tiene más experiencia que tú en tu trabajo. Al notar de que alguien tiene más años que tú en tu trabajo. Dudas de la palabra de Dios. Y esa duda, mi querido hermano, te lleva a que te hundas. Pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo y como comenzaban, dice, gritó, sálvame, Señor. Pedro caminó sobre el agua. Pedro confiaba en el Señor. Confiaba de tal manera que le dijo, llámame para que yo vaya hacia ti. Confió, digan confió. Muchos de nosotros confiamos en el Señor. Confiamos de tal manera que le podemos pedir cosas aparentemente imposibles, como caminar sobre el agua. Señor, yo quiero ser gerente de mi empresa. Señor, yo quiero vender más casas que nadie en esta ciudad o en mi empresa. Y empiezas a tener confianza en el Señor de que eso va a pasar. Pero dejas que las circunstancias o que las cosas a tu alrededor te den un reporte negativo y tu fe o tu confianza en el Señor se va. No podemos decir que Pedro no tenía fe, porque si no nos hubiera animado a pedir lo que pidió. No podemos decir que no confiaba en el Señor, porque si no nos hubiera animado a decir, haz que yo camine en el agua. Señores, Él caminó sobre el agua. El Señor Jesús le cumplió lo que Él le pidió. ¿Qué le vas a pedir tú al Señor de acuerdo a lo que su palabra dice? Obviamente estoy hablando con cristianos, nadie le va a pedir que, no sé, que le dé una casa de $3 millones. Todavía no, ¿no es cierto? O sea, vamos por partes. ¿Qué le vas a pedir al Señor de acuerdo a su palabra? ¿Y cómo te vas a mantener en esa confianza que necesitas para que eso pase y para que no te pase lo que le pasó a Pedro? No fijándote en las circunstancias a tu alrededor, no fijándote en lo que está pasando, en lo que la gente dice, sino en lo que la palabra de Dios dice.
Por eso dijimos en un principio que la duda, el dudar, es un enemigo de nuestra fe. No digo que no tengan fe. Estamos viendo un ejemplo de una persona que tenía fe, tenía confianza en el Señor. Porque si no tuviera fe o confianza en el Señor, no se hubiera animado a pedirle lo que le pidió. Entonces no estoy hablando con gente que no tiene fe. Todos nosotros aquí tenemos fe. Tenemos esa confianza en el Señor. Pero debemos de tener cuidado porque esa confianza en el Señor, esa fe que tenemos en el Señor, se puede mover si dejamos que la duda entre a nuestra circunstancia. Si dejamos que las cosas a nuestro alrededor, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que sentimos, empiecen a crear una duda en nosotros acerca de lo que dice la palabra de Dios. La confianza en el Señor, la fe en el Señor viene por el estar escuchando su palabra. Pero si dejamos de escuchar su palabra y empezamos a escuchar otras cosas que van en contra de la palabra de Dios, la duda nos puede hacer, valga la redundancia, dudar de la palabra de Dios. Que eso es lo que pasó en este caso. Jesús le dio una palabra, ven. Eso era más que suficiente para que él empezara a caminar con la confianza de que iba a llegar a donde estaba el Señor Jesús. Pero él sacó sus ojos del Señor Jesús y empezó a ver a su alrededor las circunstancias. Tú puedes decir, yo confío en que el Señor Jesús va a cumplir lo que me ha prometido. Yo confío en que Dios va a cumplir su palabra en mi vida, en mis hijos, en mi familia. Pero empiezas a caminar en fe o en confianza en el Señor y dejas que la duda que viene por otras palabras, por otras personas, por otros comentarios, por otras noticias, no por la palabra de Dios, dejas que empiecen a entrar en ti y esa duda hace que tu confianza en el Señor desaparezca. Que tu confianza en el Señor empiece a decaer. Que tu confianza o tu fe en la palabra de Dios empiece a tambalear porque dices, ¿será cierto? No será cierto. La palabra de Dios dice esto, pero yo veo esto de acá. Pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo y como comenzaba a hundirse, gritó, sálvame, Señor. Al momento Jesús lo tomó de la mano y le dijo, qué poca fe tienes. No que no tienes fe, no que no tienes fe, qué poca fe tienes. Y miren cómo termina diciendo, ¿qué dice? Porque dudaste. Por eso les digo hoy que uno de los enemigos de nuestra fe es la duda. Tenemos fe, tenemos confianza en lo que dice la palabra de Dios, pero dejamos que la duda entre en nuestra vida y empezamos a dudar de lo que dice la palabra de Dios. ¿Toda tu casa será salva? Sí, Señor, pero yo dudo eso porque mi hijo anda aquí o anda allá. La duda es un enemigo de nuestra fe. Amén. No dejemos que la duda entre en nuestra vida. Digan conmigo, la duda le cambió la fe. La duda, digan conmigo, la duda le robó su fe. No que no tenía fe, pero él dejó que su duda le robara su fe. Marcos 11, del 23 al 24, por favor, en la traducción en lenguaje actual. Marcos 11, del 23 al 24, en traducción en lenguaje actual. Pues les aseguro que si tienen confianza y no que dudan. Les aseguro que si tienen confianza y no dudan del poder de Dios, todo lo que pidan en sus oraciones sucederá. Pero ¿qué necesitamos hacer para que lo que pidamos en nuestras oraciones suceda? No dudar.
Si yo pido algo en una oración, pero termino orando y digo, bueno, vamos a ver si Dios lo quiere hacer, ya dudaste. Mejor no hubieras orado, porque les aseguro que si tienen confianza y no dudan del poder de Dios, todo lo que pidan en sus oraciones sucederá. ¿Me hace un compare de ese, por favor? A mí me gusta la traducción que dice confianza, pero obviamente hay que ver donde dice. Les aseguro que si alguien dice a ese monte que se quite de ahí, de cierto os digo, cualquiera que diga a ese monte, pues les aseguro que si alguien le dice a este cerro, si se dan cuenta, busqué la traducción donde diga, les aseguro que si tienen confianza y no dudan. Porque si les hablo ahorita de mover un cerro, el que menos va a decir, bueno, pastor, o sea, ¿para qué necesito yo mover un cerro de un lugar a otro? Si me regresas a la traducción donde estábamos, por favor. En esa traducción dice, les aseguro que si tienen confianza y no dudan del poder de Dios. Debemos de llegar a conocer al Señor de tal manera que no dudemos que lo que Él dice en su palabra no vaya a pasar. Si lo conocemos y si hacemos el esfuerzo, como leímos anteriormente, el esfuerzo por conocerlo, vamos a llegar a conocerlo y a confiar tanto en Él que no vamos a dudar en ningún momento que lo que dice su palabra va a suceder. Amén. Si tú permites que la duda entre en tu corazón, no recibirás lo que la palabra de Dios dice que tiene para ti. Si tú permites que la duda entre en tu corazón, no recibirás lo que la palabra de Dios dice que tiene para ti. Pedro pidió algo. El Señor Jesús le dijo, ven. ¿Qué fue lo que le quitó a Pedro lo que el Señor Jesús le había dado? La duda. Si tú tienes una promesa de parte de Dios, no dejemos que la duda nos la robe. Que la duda te quite esa promesa. Lo que nosotros debemos de hacer es tener fe en el Señor. Debemos de tener esa confianza en su palabra. La fe o confianza en el Señor viene a través de su palabra. La duda o que dejemos de confiar en Él viene a través de las cosas que nos rodean, de las cosas que no vienen de Dios. No permitas que la duda anule tu fe. No permitas que la duda entre en tu mente. No permitas que la duda llegue a tu corazón. La duda primero viene a la mente y luego empieza a bajar a nuestro corazón. Mateo 15, 18, por favor, en la versión Reina Valera 60. No permitamos que la duda entre en nuestra mente, porque si permitimos que la duda entre en nuestra mente, de ahí va a empezar a bajar a nuestro corazón. Primero dudamos un momento y decimos, bueno, no tiene nada de malo que dude, porque pues realmente que toda mi casa sea salva está un poquito difícil. Ese es un tipo de duda que uno a veces tiene. Pero miren, lo interesante de esto es que si nosotros dejamos que la duda entre en nosotros, Mateo 15, 18 dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Entonces, si ustedes dejan que la duda llegue a su corazón y empiezan a hablar duda, su fe se va a terminar yendo totalmente. Debemos de conocer la palabra de Dios, debemos de dejar que la palabra de Dios esté en nuestro corazón, para que cuando hablemos lo que la palabra de Dios dice. Declaremos lo que la palabra de Dios dice. Toda mi casa será salva. Y eso simplemente lo vamos a estar constantemente diciendo. Siempre debemos de tener fe en nuestro Señor, siempre debemos de confiar en Él y siempre debemos de estar diciendo lo que la palabra de Dios dice. No dejemos que la duda entre en nuestra vida y nos robe las promesas del Señor. Amén. Pues
Ya se me acabó el tiempo y todavía no. Yo quisiera que hoy se vayan con esta idea. Tenía un poco algunos otros enemigos de la fe, pero ya no va a haber tiempo de darlos. Quisiera concentrarme en los últimos minutos que me quedan en esto. La falta de conocimiento es un gran enemigo. La duda es otro gran enemigo. La duda porque, valga la redundancia, me hace dudar de lo que dice la palabra de Dios. Si yo dejo que otras cosas contaminen mis oídos, que otras cosas entren a mi corazón, que otras cosas entren a mi cabeza y me hagan dudar de lo que dice la palabra de Dios, eso es un enemigo a mi fe. No dejemos que nada que vaya en contra de la palabra de Dios entre en nuestra mente. Pastor Arturo, ¿cómo hago eso? Bueno, ustedes saben lo que dice la palabra de Dios. Ustedes están aquí en los servicios, ustedes escuchan constantemente la palabra de Dios. Ustedes saben lo que dice la palabra de Dios. Si ustedes saben, por ejemplo, que la palabra de Dios dice, toda tu casa será salva, ¿qué es lo que no deben de dejar que entre en sus oídos? Duda. Bueno, sí, Señor, yo sé que toda mi casa será salva, pero he escuchado por amigos de mi hijo que anda él en bares o qué sé yo. O he escuchado por primos míos que saben dónde él está, o sea, no dejen que la duda entre en sus corazones. Amén. Y otro enemigo de la fe, ¿cuál fue el primero que les dije? Es la falta de conocimiento. ¿Por qué es un enemigo de la fe la falta de conocimiento? Porque si ustedes no conocen lo que la palabra de Dios dice acerca de su circunstancia, no pueden orar pidiendo lo que la palabra de Dios dice que Él les puede dar. Amén. Por ejemplo, en ese momento vamos a dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. ¿Qué pasa si ustedes no saben lo que dice la palabra de Dios referente a sus diezmos y a sus ofrendas? ¿Qué pasa? Si yo vengo nada más y digo, bueno, Pastor Arturo, acá traje mi sobre, lo voy a entregar y ya cumplí en traer lo que tengo que traer. No. No lo hagan así. 2 Corintios 9:6, por favor. Debemos de saber lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque debemos de dar con fe, debemos de dar con confianza en que lo que dice la palabra de Dios va a suceder. Si yo doy por dar nada más, vengo y digo, acá está lo que tengo que traer. Es muy diferente a que si yo doy confiando en lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí notan la diferencia? Si yo doy con la expectativa de que va a pasar lo que la palabra de Dios dice que va a pasar, eso va a pasar. Pero necesito tener el conocimiento para decir, si yo doy mis diezmos o doy mis ofrendas, esto va a pasar. Si doy mis ofrendas, recuerden esto, el que siembra poco, cosecha poco. Pero el que siembra mucho, ¿qué? Cosecha mucho. Entonces, si yo vengo un domingo y digo voy a traer mi diezmo, pero el otro domingo ya no puedo traer mi diezmo porque ya me pagaron, ya diezmé. Pero si leo esta escritura donde dice, ¿qué dice? Si siembro poco, sí saben lo que es sembrar, ¿no es cierto? Sí saben lo que es cosechar, ¿no? Ok, entonces sí entienden cuando digo que si siembro poco, cosecho poco. Si siembro mucho, cosecho mucho. No estamos hablando de los diezmos, estamos hablando de que cuando vengo a la presencia del Señor siempre debo de traer algo que sembrar. Porque la palabra de Dios me dice que si siembro mucho, cosecharé mucho. Si siembro poco, cosecharé poco. Malaquías 3:10, por favor. Malaquías 3:10. Ahora, Pastor Arturo, ¿qué palabra tengo acerca de mis diezmos? Porque muchos de ustedes traen sus diezmos a la iglesia. ¿Ok? ¿Qué palabra tienen referente a sus diezmos? Deben de conocer lo que dice la palabra de Dios, y eso es cuando les digo que
si uno no tiene el conocimiento de la palabra de Dios, nuestra fe no va a funcionar, porque nosotros debemos de dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas con una expectativa, confiando en que va a pasar algo con lo que estamos dando. Y debemos de confiar en lo que dice la palabra de Dios, no en lo que yo quiero que pase, sino en lo que dice la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice siembra mucho y cosecharás mucho, eso es lo que voy a hacer. Si la palabra de Dios dice, traigan su diezmo al tesoro del templo y así habrá alimentos en mi casa, pónganme a prueba en esto, a ver si no les abro las ventanas del cielo para vaciar sobre ustedes bendición. Entonces yo cuando traigo mi diezmo a la iglesia, yo conozco esa palabra y yo sé que va a pasar lo que la palabra de Dios dice que va a pasar. Pero tengo que conocer la palabra de Dios. Por eso es que mi confianza en el Señor o mi fe en el Señor se ve atacada cuando yo no conozco la palabra de Dios. Yo puedo venir como buen siervo de Dios y dejar mis diezmos, dejar mi ofrenda cada vez que vengo, pero necesito saber lo que dice la palabra de Dios para yo cuando pase a entregar mi diezmo o pase a entregar mi ofrenda diga, Señor, tu palabra dice que si yo siembro mucho, cosecharé mucho. Y es por eso que ahora traigo mi ofrenda. Otros dirán, Señor, tu palabra dice que si yo traigo mis diezmos a la casa del Señor, tú abrirás las ventanas de los cielos y derramarás abundantemente sobre mí. Por eso es que les digo que es muy importante que conozcamos la palabra de Dios. Amén. ¿Qué les parece si todos levantan su mano? Quisiera que los sugieres ahora me ayuden a repartir sobres. Todos, los jóvenes, los niños, todos deben tener un sobre para poder dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y cuando tengan listos vamos a orar, así que por favor solamente llenen sus sobres, pídanle al Señor que les diga exactamente lo que hoy ustedes deben de entregarle a Él. Y una vez que estén listos vamos a orar antes de pasar al frente. ¿Estamos todos listos? ¿Qué les parece si alzamos nuestro sobre y vamos a orar? Padre, te damos tantas gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das hoy de traer nuestros diezmos, de traer nuestras ofrendas, Señor. Lo hacemos de acuerdo a tu palabra, Señor. Si son nuestros diezmos, sabemos que tú abrirás las ventanas de los cielos y derramarás abundantemente sobre nosotros, Señor. Sabemos, Padre, que si traemos nuestras ofrendas, tu palabra dice que si sembramos abundantemente, cosecharemos abundantemente, Señor. Y porque nosotros confiamos en tu palabra, porque nosotros creemos en tu palabra, porque nosotros tenemos fe en lo que tu palabra dice, Señor, hoy lo hacemos con alegría y con gran expectativa. Gracias te damos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Y todos decimos un fuerte amén. ¿Qué les parece si damos un fuerte aplauso al Señor por nuestras ofrendas? Gloria a Dios. Y ahora antes de irnos, por favor, nada más dos anuncios. Al final vamos a tener acá al frente a todos los ancianos para que oren por ustedes. Si necesitan alguna oración,
pueden pasar acá al frente. Y nuevamente tenemos los CDs que teníamos la semana pasada. Creo que hay algunos, como 4 nuevos. Yo les sugiero que se lleven CDs. Hay un paquete que incluye 9 CDs de Pastor Ana por $20, o sea, casi a $2 por CD. Pero se pueden llevar 4 CDs de Pastor Ernesto o 4 CDs de otras prédicas de Pastor Ana. Pasen por la mesa, están prácticamente regalados los CDs, se van a llevar como 15, 16 CDs por $20. Inviertan en material el cual puedan estar escuchando en su carro. Si no tienen dinero ahorita, simplemente acérquense con la hermana Erika y díganle, hermana Erika, Pastor Arturo dijo que me los puedo llevar y que los pague cuando pueda. Entonces, con todas esas, vayan a la mesa de CDs, acérquense a la mesa y díganle, hermana Erika, por favor, deme un paquete y yo después se lo pago. Llévense el material. Yo quiero seguir grabando los CDs de Pastor Ana para que ustedes tengan material para escuchar, pero obviamente necesitamos mover esos CDs que están ahorita en la mesa. Amén. Vamos a ponernos de pie para ser despedidos, por favor. Los esperamos hoy a las 6:30. Pastor Ana ya está de regreso. Ahorita está allá en el aeropuerto. Me acaba de mandar un mensaje. Me dijo, pídeles a la iglesia, por favor. Diles que los saludo, que les mando un fuerte abrazo y que los espero hoy a las 6:30. Pastor Ana estará hoy con nosotros a las 6:30. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, te damos tantas gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por habernos ayudado, Señor, a conocer cuáles son los enemigos de nuestra fe. Gracias, Señor, porque por medio de tu palabra hemos podido ver que debemos de esforzarnos en conocerte más. Debemos esforzarnos en conocer de tu palabra. Debemos de esforzarnos en conocerte, Señor, para que podamos tener esa confianza en ti, la cual nos hace victoriosos, Señor. Padre, te damos tantas gracias porque sabemos que la duda es otro enemigo de nuestra fe. Y a partir de hoy, Señor, vamos a dejar de dudar de tu palabra. Vamos a dejar de dudar de lo que tú dices. Vamos a concentrarnos, Señor, en que lo que tu palabra dice, eso va a suceder. Vamos a aprender más de tu palabra, Señor, porque para pedirte necesitamos saber qué es lo que tu palabra dice, Señor. Te damos gracias, Padre, y declaramos que ninguna arma forjada contra nosotros prevalecerá. Y declaramos que vamos a ver maravillas esta semana, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Y todos decimos un fuerte amén. Eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Te adoramos hoy, aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Te adoramos hoy, aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Eres fiel, sí Señor, sí Señor.
sí Señor, sí Señor. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación.